Queridos hermanos, estamos nuevamente compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a todos los que se están incorporando a nuestras transmisiones y les pido que sigan orando por el desarrollo futuro de las actividades de la iglesia. Ya hay un principio de apertura, así que si Dios quiere vamos a tener en poco tiempo alguna novedad. Estábamos considerando cómo es la iglesia que Dios formó después de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre nosotros los creyentes, los cristianos. Y en el primer capítulo de esa carta dirigida a la iglesia, la carta a los Efesios, y también a nosotros hoy, nos hablaba de lo que Dios nos da, las bendiciones de Dios. Y también la oración de San Pablo pidiendo a Dios que abra el entendimiento de los cristianos para que puedan entender todo lo que Dios tiene reservado para ellos. Y el domingo pasado comenzamos a estudiar el capítulo 2 de Efesios. Y allí vimos la condición del hombre que no tiene a Jesucristo como su Salvador y Señor. Ojo, que puede ser creyente. ¿Se acuerdan la diferencia entre los creyentes y los discípulos? Puede creer en Jesús, puede saber que existe, pero no deja que Jesús sea el Señor de su vida y su Salvador personal, porque solo formamos parte de la Iglesia de Cristo los que hemos nacido de nuevo a través de la obra que Cristo hizo al perdonar nuestros pecados cargándolos en la cruz. Y hoy le decíamos entonces que la primera parte del capítulo 2 hablaba del estado del hombre, que estábamos muertos, éramos esclavos del pecado y estábamos condenados bajo la ira de Dios. Y hoy vamos a retomar la lectura del capítulo 2 en el versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Y dice así el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y este es uno de los versículos más grandes de la Biblia. Dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es de nosotros, porque es algo que Dios nos da, es don de Dios. No somos salvos de la condenación eterna por obras que podamos hacer. No somos salvos por obra para que nadie se gloríe, nadie diga: esto Dios me considera porque hice esto, ¿no? Esto lo hice yo. Y termina este pasaje que vamos a ver, el párrafo de hoy: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes, de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Fíjense, Pablo nos había dicho cómo estábamos y cómo está el hombre en general que no conoce a Jesucristo como Salvador. Por eso hay personas que dicen: ya no quiero vivir más, ya no me interesa la vida, porque están muertos espiritualmente. ¿Se acuerdan que les decía el domingo pasado que puede ser una gran estrella de cine que llega a ser famosa? En estos días estaba hablando algo de Madonna, y también con un vacío interior. Y hermanos, no hay paz, no hay bendición sin Cristo. Por eso el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Está esclavizado por el pecado y está bajo la ira de Dios. ¿Qué es el hombre cuando interviene Dios en él? Pero cuando el hombre sinceramente se entrega a Él, cuando sinceramente reconoce su necesidad del perdón de Dios. Fíjense, el versículo 4 tiene dos palabras: pero Dios. Y este pero introduce en el cambio que Dios produce en la persona cuando entra Jesucristo en el corazón de ella.
Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hizo la obra en nosotros. Fíjense, estábamos antes de conocer a Cristo bajo condenación, bajo la ira de Dios. ¿Y qué tuvo Dios? Tuvo misericordia. Misericordia, ¿sabe qué es? Compadecerse del que está abajo. Eso es lo que hizo Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él tuvo misericordia y nos resucitó junto con Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos visto al principio de que el poder de Dios lo veíamos en la resurrección de Cristo? Porque Cristo está vivo, vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, está cambiando vidas hoy. A veces algún inconverso me dice, ¿cómo sabes que Cristo vive? Y porque yo lo experimento y porque lo veo cómo cambia la vida de las personas. En nuestra iglesia, ¿cuántos drogadictos hemos visto liberados? ¿Cuántos alcohólicos han sido liberados? ¿Cuántos depresivos han tenido una vida llena, plena, bendecida por la obra de Cristo en ellos? Por eso, fíjense, tuvo misericordia, nos resucitó, nos levantó con Cristo y además nos colocó en los lugares celestiales, es decir, nos entronizó junto con Cristo. Por eso, hermanos, Él revirtió lo que el pecado había hecho. ¿Se acuerdan que al principio le dije que cuando Dios creó al hombre, lo creó con todo el poder, con toda la gloria, con la imagen misma de Dios? Pero el hombre desobedeció y ese es el pecado, la desobediencia. Por eso Pablo aquí, en este primer párrafo que leímos, dice, lo que éramos por nacimiento, con nuestra naturaleza de Adán, porque en Adán todos morimos, y lo que somos por la gracia de Dios. ¿Gracia qué es? Un regalo, algo inmerecido, algo que Dios nos da gratuitamente, porque Jesucristo pagó el precio, murió en la cruz por nosotros. También habla de la condición humana y la condición divina. Por eso nada imperfecto puede entrar en la presencia de Dios. Solamente aquellos lavados en la sangre de Cristo. Hermanos, el cielo es el trono de Dios, allí está el trono de Dios. Por eso Pablo compara lo que era la ira de Dios cuando estábamos en desobediencia, cuando estábamos en pecado, con el amor de Dios manifestado en su gracia al mandar a Jesucristo. Necesitamos hacernos dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Y segundo, ¿por qué lo hizo? Hermanos, ¿por qué Dios mandó a su Hijo a ocupar nuestro lugar? Nadie que se encuentre con Jesús genuinamente es el mismo. El que sigue igual en la vida, en lo que éramos antes, en la vida de este mundo, es porque no se encontró con Jesús. Aquel que se encuentra con Jesús cambia su vida y su vida se echa nueva. ¿Y por qué Dios nos da esta nueva vida? Fíjense, el versículo 5 y el 8 dice que nos dio vida juntamente por Cristo y somos salvos por Cristo. Es decir, que nos ha salvado gratuitamente por su amor, por todo lo que Él nos ama. Enfatiza que esto es permanente, no es una cosa transitoria, no es un entusiasmo, no es algo que siente una persona, una emoción pasajera, es una experiencia de vida, la salvación. Y fíjese que acá del 4 al 6 usa 3 verbos. Dice que Dios nos dio vida. Por eso le decía que aquel que no tiene a Cristo es un muerto en vida, sigue viviendo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Pero cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Él cambió nuestra realidad, nos hizo nuevas personas, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo y también nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esto lo había dicho en el capítulo 1 de Jesucristo, pero ahora nos dice a nosotros, ustedes y yo, los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Nos da vida, nos resucita con Cristo a esa vida nueva, esa vida plena, y nos hace sentar en los lugares celestiales. Esta frase que la dice 5 veces aquí en esta carta, en los lugares celestiales, está diciendo que la unión con Cristo nos permite ver la gloria de Dios. Compartimos la resurrección, la ascensión y también la situación de Cristo. Allí donde, en los lugares celestiales.
esta vida nos pone en correcta relación con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe. No que somos justos, sino que a través de Cristo Dios nos ve justos. Tenemos paz para con Dios. Y esto, acuérdense, no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Y esta vida nos sensibiliza con respecto a Dios. Hay personas que no quieren entender, que no cierran su mente, no son capaces de ser sensibles a ver, a sentir y a experimentar el amor de Dios. Pero esta nueva vida nos hace sensibles para estar en relación con Dios. Nos da victoria sobre el pecado. Un muerto no puede tener victoria, porque un muerto está muerto, no tiene vida. Pero como hemos resucitado con Cristo, ahora que tenemos vida, tenemos victoria sobre el pecado. Y nos revivió. Estábamos cautivos y de ser esclavos nos entronizó con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Por eso dice Pablo en otra carta que escribió a la iglesia de Corinto, en esta semana se las di con las meditaciones que le mando diariamente, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Miren, el año pasado uno de mis hermanos compró una casa que estaba en muy malas condiciones. Era una casa vieja, muy vieja. Y me llamó como arquitecto para que fuera a ver la casa. Y empezamos a recorrerla. Y él me decía, mira, esto se puede salvar, aquello se puede salvar, podemos hacer acá un cuartito para mi suegra. Y yo por adentro decía, esto no se puede arreglar nada, esto hay que hacerlo todo nuevo. Y poco a poco empezó, se fue animando. Dice, bueno, voy a prolongar el techo del comedor, y así agrandó el comedor. Voy a hacer un lugar para poder entrar el auto y tenerlo bajo techo. Voy a hacer una habitación de grabación donde yo tenga mi equipo de sonido, el fanático de la música. Y así poco a poco fue cambiando aquella casa. El otro día fui, yo le fui dando ideas, él fue acatándolas, haciéndolas, llevándolas a la realidad, a concebir aquello que estaba en mi proyecto en la realidad. Y el otro día fui, ya la casa terminada, ustedes no se imaginan lo que es. Es una casa de 2 pisos, está espectacular. ¿Qué pasó? Aquella casa antigua que ya no daba para más, fue transformada. Fueron cambiadas las cañerías, fueron cambiadas las instalaciones, fueron modernizados todos los elementos. Todo fue cambiado. Bueno, eso es lo que hace Jesús. Usted, si no conoce a Cristo, recíbale en esta mañana y se va a dar cuenta cómo todo en su vida va poniéndose nuevo, va renovándose, porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Fíjense, la resurrección hace que el hombre muerto se convierta en un hombre vivo, pero la creación crea de la nada todo lo que tenemos. Por eso Cristo hace nuevas todas las cosas. Usted exteriormente va a tener la misma estructura, va a ser el hombre con la altura que tenía, quizá como va a estar contento, va a estar más erguido, va a tener unos centímetros más, pero esa estructura es la misma. Pero ¿qué es lo que cambió? Que Cristo está dentro suyo y Él hizo nueva su vida. ¿Y por qué lo hizo? Decíamos la segunda pregunta. No fue por algo que nosotros hubiésemos hecho. No partió de nosotros, sino partió de Él. Partió de la voluntad de Dios. Dice que Él nos amó primero, de su misericordia. Mira, hay 4 palabras, del versículo 7 al 10. La misericordia de Dios. Estábamos allá abajo, muertos, y por su misericordia nos dio vida. También el amor de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. Todo el que está en pecado está bajo la ira de Dios. Pero el amor de Dios transformó nuestra situación y ahora somos receptores del amor de Dios. Miren qué maravilloso. Yo le decía a mi hija, este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Por la gracia de Dios. Es decir, que lo que tenemos hoy, los que hemos creído en Cristo, no lo tenemos por mérito personal, lo tenemos porque Él nos lo dio
por gracia, como un regalo, como un don precioso, y por la bondad de Dios. Y dice algo más, aún mucho más, versículo 7, nos salvó para mostrar a toda la descendencia, a todos los siglos venideros, este poder manifestado en nuestro cambio. Miren, una vez estaba en el barrio y quizá algún veterano se acuerda, le hablé a un vecino de Pelusa. Pelusa era uno de los delincuentes más temidos de nuestro barrio hace muchos años, en el Fuerte Apache. Pero un día Pelusa se encontró con Jesús y él cambió radicalmente. Y los vecinos me decían, este vecino en particular que hablaba conmigo, sí, efectivamente, yo lo conocía a Pelusa antes y ahora es un hombre hecho y derecho, es una criatura nueva. Eso es lo que hace Jesús en nosotros. Por eso al levantar a Cristo mostró su poder, pero más aún, lo mostró en las abundantes riquezas de su gracia que nos dio a nosotros. Y es para toda la eternidad. Salvación, gracia y fe. Primero, la salvación en Cristo. Segundo, la gracia de Dios. Y tercero, la fe que cree en esa gracia, que la recibe, que la acepta. Si a usted le hacen un regalo, ¿qué le parece? Si no lo acepta, se lo pierde. Pero ya está, el regalo está. Es usted que se lo pierde. Por eso dice, lo que no es de nosotros, no es por obras, porque estábamos muertos. Pero lo positivo, que Él nos hizo nuevas criaturas. Y dice el último versículo que leímos, somos hechura suya. ¿Vieron todos los lápices, las lapiceras? ¿Qué dicen? Made in China, made in, dirían los ingleses. Nosotros en criollo decimos made in China. ¿Sabe qué es un cristiano? Es alguien made in Cristo, made in Cristo. Hecho por Cristo. Hecho en, ¿se acuerdan al principio? En Cristo. Entonces es una nueva criatura. Somos hechura suya. Por eso, como empezó este párrafo, en el versículo 10, andábamos en delitos y pecados, ahora andamos en esta nueva vida en Cristo. ¿Y para qué nos creó? Para que hagamos las buenas obras, que son la manifestación de que Cristo vive en nosotros. ¿Vos no te puedes reconciliar con tu familia? Bueno, Cristo va a hacer la obra y Él va a hacer la obra de reconciliación. Vos no podías dejar de hacer esto que no le agradaba a Dios, Él va a permitir que lo hagas. Por eso ahora nos hizo para que andemos en buenas obras. Las que Dios ya preparó, no son mérito nuestro, Dios ya la preparó de antes para que nosotros anduviésemos en ellas. Yo tengo un amigo que se fue a vivir a Canadá y es un arquitecto que tuvo muy buena repercusión su trabajo en Canadá y se formó una buena posición, un prestigio profesional. Y me contaba él en un viaje que hizo acá a Buenos Aires que tenía un gran deseo. Él estaba en la costa este de Canadá y él quería ir a la costa oeste, a la del Pacífico, pasar para el otro lado, pero estaban las montañas rocallosas. Dice que es impresionante porque es toda una llanura y de pronto se ve allá en el horizonte una inmensa mole de piedra, pero kilómetros y kilómetros. Dice que se iba acercando y cada vez que llegaba más cerca de aquella cordillera, aquella mole de granito, decía, ¿cómo la vamos a atravesar? Susana, la esposa, que es médica, decía, Susana, ¿cómo vamos a hacer para pasar al otro lado? Porque era imposible. De la llanura de pronto veía esa semejante muralla de piedra, altísima. ¿Y qué pasó? Me contaba él. ¿Sabés qué pasó, Andrés? A medida que nos fuimos acercando a la montaña, de pronto vimos que el camino no era directo a la montaña, sino que daba una curva y empezaba a subir por un costadito que no lo veíamos desde abajo. Y al llegar a otro lugar, otra curva y seguía subiendo, y de pronto nos encontrábamos que estábamos en la cima con nuestro auto. Así es lo que hace Cristo. Mi amigo Jorge no estaba con la palita haciendo el camino estaba hecho. Él no sabía cómo era. ¿Qué hizo? Empezó a caminar. Y así llegó a donde tenía que ir. Hermanos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Relean este pasaje. Podríamos estar todo el día hablando de él. Es maravilloso.
por gracia somos salvos, no por obra nuestra, para que no nos gloriemos. Y nos salvó para buenas obras, las que Él ya tiene preparadas para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Pongan su mirada en Jesús. El camino ya está hecho, hay que caminarlo. Que Cristo les dé esa vida nueva. Y si alguno todavía no recibió a Jesús como su Salvador, aproveche esta mañana. Empiece a disfrutar la vida verdadera. No se la pierda. Es un regalo. Dios se la está ofreciendo. Abra su corazón a Jesús. Dios les bendiga. Ustedes saben que todos los segundos y últimos domingos del mes la iglesia celebra la Cena del Señor. El Señor Jesús instituyó la cena antes de morir en la cruz por nosotros. Se reunió con sus discípulos en el aposento alto. Él les dijo que este pan, que era el pan de la Pascua, era un pan sin leudar, un pan que se comía todas las Pascuas, era una celebración perpetua. Actualmente el pueblo judío también la celebra, pero Cristo hoy es nuestra Pascua. Y Él le dijo, este pan es mi cuerpo, simboliza mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes en la cruz, va a morir en lugar de ustedes. Dice que partió el pan y lo compartió con los discípulos. Vamos nosotros a compartir el pan. Y Él dio gracias por el pan. Usted da gracias por el pan de cada día, aunque sea un pan duro, no importa, dele gracias. Aunque no lo tenga en la mesa, dele gracias. Y Jesús dio gracias por este pan. Y después de haber dado gracias, lo dio a sus discípulos y también lo tomó Él. Y después tomó la copa, le dio a sus discípulos y le dijo, esta copa es mi sangre que por ustedes va a ser derramada en la cruz. Esta sangre sella el nuevo pacto. Antes se sacrificaban víctimas inocentes, pero Jesús fue el máximo sacrificio. Tomó la copa y le dijo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a compartir la copa, ustedes en su casa y nosotros aquí. Padre y Dios Santo, te damos gracias por este pan que nos recuerda a Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Y te damos gracias también por esta copa que simboliza la sangre de Cristo. Te pido, Padre, que cada uno en su hogar esté recordando este don maravilloso que es la vida de Cristo en lugar de nuestra vida. Y que aquellos amigos que están compartiendo este video puedan darse cuenta que Jesús también murió por ellos, que puedan tener la bendición de este sacrificio de Jesús por nosotros. Gracias te damos, Señor, por este pan que nos recuerda tu sacrificio en la cruz y por esta sangre derramada. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y recuerden, todos los días estamos en la página de Facebook, usted puede comunicarse con nosotros, y esta tarde tenemos la clase bíblica, y pronto vamos a tener alguna novedad más. Dios les bendiga.